En la construcción 3 vamos a tener un segmento BC, cualquiera, y lo que queremos es trazar su mediatriz. Esta es una deuda que tengo de las primeras clases cuando utilicé el punto medio en una demostración. Entonces, primero vamos a construir, vamos a dar la receta. Entonces, lo primero que voy a hacer es trazar una circunferencia con centro en B que pase por C, es decir, de radio BC. La trazamos, vamos a llamar esa circunferencia C1. Ahora voy a trazar otra circunferencia con centro en C que pase por B, es decir, el mismo radio, la longitud de BC. La trazamos y vamos a tener dos puntos de intersección. Estos puntos existen porque la circunferencia azul pasa por B y la circunferencia roja pasa por C. Vamos a llamarles a esos puntos P y Q. Finalmente lo que vamos a hacer es trazar la recta que pase por P y por Q. Y al punto de intersección de esa recta PQ con BC vamos a llamarle M. Lo que yo afirmo es que esta recta PQ es la mediatriz de BC y de esa manera este M es el punto medio. Entonces lo que tengo que demostrar es que CM y MB miden lo mismo y además tengo que demostrar que PQ y BC son perpendiculares, porque recuerden que la definición de mediatriz es la recta que es perpendicular al segmento y que pasa por su punto medio. Entonces, para demostrar que PQ es realmente la mediatriz de BC, voy a tener permitido usar nada más el criterio de congruencia lado, ángulo, lado y el resultado que me dice que cuando tengo un triángulo isósceles, entonces también tengo dos ángulos iguales. Eso es porque es mi deuda de las primeras clases. Entonces voy a trazar los segmentos QC y CP. Este triángulo QCP es un triángulo isósceles. Eso quiere decir que tengo dos ángulos iguales, que sería este ángulo que está aquí, vamos a llamarle delta, y entonces este ángulo también es delta. Ahora voy a trazar los segmentos QB y BP. QB y BP miden lo mismo porque son radios de mi circunferencia C1. Eso quiere decir que tengo otra vez un triángulo isósceles, el QPB es un isósceles y entonces otra vez tengo ángulos iguales. Este ángulo es igual a este. Vamos a llamarles gamma. Pero además yo tengo que C1 y C2 son del mismo radio. Así las construimos, de radio BC. Eso quiere decir que QC y QB miden lo mismo. Entonces QCB también es un triángulo isósceles. Entonces también tengo ángulos iguales. Voy a decir este ángulo, vamos a llamarlo alfa, y entonces tiene que ser igual a este otro ángulo. Por la misma razón, el triángulo CPB también es isósceles y eso quiere decir que este ángulo, vamos a llamarle beta, es igual a este ángulo que está aquí. Yo digo entonces que los triángulos QCP y QBP son congruentes por el criterio lado, ángulo, lado. Tengo lado azul, que mide lo mismo que BC, el ángulo alfa más beta, y otro lado azul que mide lo mismo. Y del otro lado, en el otro triángulo, tengo un lado rojo que mide lo mismo que el lado azul. Tengo el ángulo alfa más beta y tengo otro lado rojo. Voy a apuntarlo, entonces vamos a escribir por lado, ángulo, lado. QCP es congruente a QBP. En particular, eso quiere decir que delta es igual a gamma. Entonces aquí tenemos una igualdad. Observen los triángulos QCM y QBM. Yo digo que esos dos triángulos también son congruentes, porque si ya tenemos que delta es igual a gamma, entonces también tenemos el criterio lado, ángulo, lado. Tenemos QC, que mide lo mismo que QB, delta que es igual a gamma, y QM, que es un lado en común. Entonces tenemos el criterio lado, ángulo, lado. También por lado, ángulo, lado, QCM y QBM son congruentes. En particular, tengo dos cosas. La primera es que CM mide lo mismo que MB. Eso quiere decir que M es el punto medio.
Entonces esto implica M es punto medio de BC. Y la otra cosa es que el ángulo QMC mide lo mismo que el ángulo BMQ. Pero entonces si esos dos ángulos miden lo mismo, pues eso quiere decir que la recta PQ es perpendicular a la recta BC. Y entonces con eso ya terminamos. PQ tiene que ser la mediatriz del segmento BC porque es perpendicular a él y pasa por su punto medio. Y únicamente utilizamos lado, ángulo, lado y el resultado de los isósceles. ¿Por qué no decir una demostración más rápida? Decir, mira, QCB es un triángulo equilátero, entonces todos sus ángulos van a ser iguales y por el quinto postulado cada ángulo mide pi tercios y entonces ya con eso podemos llegar fácilmente a que M es el punto medio. ¿Por qué no lo hicimos así? Ya con la construcción 3 es muy sencilla la construcción 4 que nos dice, dado un triángulo ABC, cómo traza su circuncírculo. Yo digo que ya es muy sencillo porque entonces decimos, pues traza la mediatriz de AB con la construcción 3 y traza la mediatriz de AC. Entonces trazamos esas mediatrices, el punto de intersección que existe porque las mediatrices concurren, vamos a llamarle el punto O, y entonces ahora con el compás hacemos una circunferencia con centro en O que pase por A. Esa circunferencia yo digo que tiene que pasar por B y por C. ¿Cuál es la justificación? Pues ya demostramos que las mediatrices concurren, entonces me basta con trazar 2 para encontrar el circuncentro que es O. Ese circuncentro ya sabemos que equidista de todos los vértices de A, de B y de C. Es decir, eso de equidistar significa que está a la misma distancia de A que de B que de C. Por lo tanto, AO, BO y CO son radios de mi circuncírculo. Y entonces esta circunferencia que trazamos ya es el circuncírculo buscado. La última construcción de esta clase. Tenemos una recta L y un punto P que no vive en esa recta L. Nuestro objetivo es trazar la recta perpendicular a esta recta L que pase por el punto P. Lo primero que vamos a hacer es trazar una circunferencia con centro en P de tal manera que corte a nuestra recta en dos puntos. Vamos a llamar a esos puntos A y B. Ahora voy a trazar otras dos circunferencias, una con centro en A que pase por P y la otra con centro en B que también pase por P. Vamos a llamarle C2 y C3. Entonces, observen que esas tres circunferencias tienen el mismo radio, porque la roja tiene radio PA, pero esta C2 también tiene radio PA, esta roja tiene radio PB, pero esta C3 también tiene radio BP. Al otro punto de intersección vamos a llamarle Q. Finalmente, trazamos la recta PQ y entonces afirmamos que esa recta PQ es perpendicular a la recta L y pasa por P. ¿Cuál es la justificación? Bueno, pues P equidista de A y de B y ustedes demostraron que si un punto equidista de los extremos de un segmento, pues entonces ese punto vive en la mediatriz, así que P vive en la mediatriz de AB. Pero Q, como está en la circunferencia C2 y también como está en la circunferencia C3, eso quiere decir que AQ y BQ son radios de esas circunferencias, pero acuérdense que son del mismo radio. Entonces Q también equidista de los extremos A y B del segmento AB y eso quiere decir que Q también vive en la mediatriz de AB y por lo tanto, acuérdense que una recta está determinada de manera única por dos puntos distintos, eso quiere decir que PQ es la mediatriz del segmento AB.